Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un desafío que, define nuestra era digital. Uno que además usamos todos los días casi sin pensarlo. Sí, constantemente. ¿Cómo encuentra un sistema una imagen concreta entre miles de millones? Pensemos, por ejemplo, en buscar una foto de atardecer en la playa en nuestra galería del móvil, que a lo mejor tiene miles de fotos. O en cómo una web de compras de repente nos recomienda un vestido que es súper parecido al que acabamos de ver. Exacto. Detrás de esa magia hay un problema computacional enorme. Ser rapidísimo sin sacrificar la precisión. Exacto. El reto es que, para que una máquina entienda una imagen, no ve un atardecer ni un vestido. La convierte en lo que llamamos un descriptor de alta dimensión. Que no es solo una huella digital, no. No, ¿qué va? Es como el genoma completo de la imagen. Una secuencia larguísima de números que codifica cada color, cada textura, cada borde. Es increíblemente preciso. Pero, claro. Pero imagínate comparar el genoma completo de cada imagen con el de todas las demás una por una. Sería una locura. Vamos, tardaríamos una eternidad. Para solucionar esto, la solución clásica ha sido simplificar. Los ingenieros cogen esas cadenas de genoma larguísimas y las comprimen en códigos binarios muy cortos, secuencias de ceros y unos. Y la búsqueda con esos códigos es rapidísima, como comparar códigos de barras. Pero claro, al simplificar, se puede perder información crucial por el camino. Es el eterno dilema entre velocidad y detalle. Y es justo en ese dilema donde se sitúa el trabajo que vamos a analizar hoy. Es un artículo de investigación que propone un método realmente ingenioso para conseguir, lo mejor de ambos mundos. ¿Y cuál es la fuente? Es un artículo titulado Implicit Sparse Code Hashing, que podemos traducir como ISE, de investigadores de la Academia Cínica en Taiwán. Pues nuestra misión para los próximos minutos será desgranar esta técnica, entender por qué su enfoque es tan diferente y cómo, según sus autores, logran no solo superar a otros métodos, sino hacerlo de una forma mucho más inteligente y eficiente. Vamos a ver si de verdad encontraron la piedra filosofal de la búsqueda de imágenes. Eso. Porque no se trata solo de mejorar las cifras, sino de cambiar la forma en la que las máquinas piensan sobre lo que hace que dos imágenes sean realmente parecidas. Bien, pues entremos en materia. La mayoría de los métodos que existían hasta ahora partían de una idea que, parece de sentido común, ¿no? Sí, muy lógica. Si dos imágenes tenían genomas numéricos parecidos en el espacio original, sus códigos de barras binarios también deberían ser parecidos. O sea, intentar mantener la misma noción de cercanía. Claro. Pero los autores de Yesca llegan y dicen, un momento, ¿y si el punto de partida está mal? Correcto. Ponen en duda el fundamento sobre el que se construyen los demás. Cuestionan lo que ellos llaman la verdad fundamental euclidiana. La distancia euclidiana. La que aprendimos todos en el colegio, ¿no? Esa misma. La línea recta entre dos puntos. Esa misma. Y ellos argumentan que esa no es siempre la mejor forma de medir la similitud entre imágenes complejas. ¿Puedes darnos un ejemplo de por qué falla esa lógica? Para que se entienda bien. Claro. Imagina dos fotos de tu perro. Una de frente, mirándote, y otra de perfil, durmiendo en su cama. Vale. Para ti son conceptualmente idénticas. Es el mismo perro. Pero para una máquina que solo ve números, los descriptores de alta dimensión, esos genomas, pueden ser enormemente distantes. Claro, los píxeles no tienen nada que ver, la luz, la postura. Exacto. Los píxeles son distintos, la orientación, la luz, todo. La distancia euclidiana entre esos dos puntos de datos sería enorme. La máquina ve números muy diferentes. Nosotros vemos al mismo perro. Vale, entiendo. La distancia numérica no siempre captura la similitud conceptual. Si esa vara de medir no les sirve, tienen que proponer algo para sustituirla. Ajá. ¿Cuál es su nueva forma de entender la similitud? ¿En qué se fijan si no es en la distancia? Y aquí está el cambio de mentalidad, el corazón de su método. Introducen el concepto de códigos dispersos, o sparse codes. La idea es potentísima. A ver. Imaginemos que tenemos un diccionario visual gigante, con miles de elementos básicos. Líneas verticales, texturas rugosas, formas curvas, el brillo de un ojo, la esquina de un edificio. Como si fueran las piezas de un Lego visual universal. Exactamente. Un código disperso representa una imagen no describiendo cada píxel, sino usando solo unas pocas piezas de ese Lego. Describe la imagen como una receta. Una receta. Sí, usa 3 piezas de línea curva,
2 de textura de madera y una de brillo circular. Es disperso porque de un diccionario de miles de piezas solo usas unas pocas. Ya veo. Y aquí viene lo importante. Ellos proponen que la similitud real entre dos imágenes se refleja mucho mejor en el parecido de sus recetas, de sus códigos dispersos, que en la distancia de sus genomas originales. Ah, o sea que las dos fotos del perro, aunque numéricamente lejanas, Exacto. tendrían recetas muy parecidas. Ambas usarían piezas como textura de pelo, forma de hocico, oreja puntiaguda. Precisamente, dejamos de preguntarnos qué tan lejos están los puntos numéricos en un gráfico y empezamos a preguntar qué tan parecida es la receta que describe cada imagen. La similitud no está en los datos brutos, sino en la esencia. En los ingredientes conceptuales que comparten. Justo. Ese es el verdadero salto. Vale, la idea es brillante, pero me surge una duda muy práctica. Crear estas recetas para millones o miles de millones de imágenes, Uf, cada una con su genoma de alta dimensión, suena a un infierno computacional. Sería como inventar un coche para ir más rápido, pero que tardas 3 años en arrancar. Vamos, que parece totalmente inviable. diste en el clavo. Ese es el primer gran muro con el que se toparon. Y su solución es la razón por la que el método se llama hashing de códigos dispersos implícito. Implícito. Utilizan un atajo matemático increíblemente elegante. En lugar de calcular explícitamente los códigos dispersos para cada imagen, que como bien dice sería el camino largo y carísimo, Ajá. desarrollan un modelo que les permite encontrar una transformación, una matriz, que preserva las relaciones de esos códigos teóricos sin necesidad de computarlos jamás. Un momento, eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Me estás diciendo que pueden preservar las características de algo que nunca llegan a calcular? Sí, sí, ¿Cómo pueden estar seguros de que no se están inventando esas relaciones por el camino? es una pregunta muy pertinente. No es magia, es álgebra. Lo que hacen es formular el problema de tal manera que la solución óptima para su modelo, esa matriz, es matemáticamente la misma que obtendrían si primero calcularan todos los códigos y luego buscaran la mejor forma de comprimirlos. Ya. Se saltan el paso intermedio, porque la matemática les garantiza que llegarán al mismo destino. Es como saber el resultado de una negociación complejísima sin tener que sentarte en la mesa, porque has encontrado una fórmula que predice el punto de equilibrio. Van directamente al resultado. Vale, entonces el primer enemigo, el cálculo explícito de los códigos, ha sido derrotado con este truco implícito. Pero, como en un videojuego, al pasar de pantalla se encuentran con un jefe final aún más grande. Siempre hay otro. Para encontrar esa matriz mágica, necesitan resolver un problema de álgebra llamado Eigenproblem, o problema de valores propios, que suena bastante intimidante. Y lo es. Podemos imaginar el Eigenproblem como encontrar la brújula interna de tus datos. La brújula. Sí. Si tienes una nube de puntos con forma de elipse, el Eigenproblem te diría cuáles son las direcciones más largas y más cortas, los ejes que definen su estructura. Es la forma de navegar por la estructura oculta de los datos. Entendido. El problema es que para este método, la matriz con la que trabajan es gigantesca, relacionada con ese diccionario visual del que hablábamos. Su nube de datos es del tamaño de un cúmulo de galaxias. O sea que resolverlo de forma directa es, de nuevo, intratable. Intratable. Pasamos de un problema inviable a otro. Parece que no avanzamos. Pero aquí es donde aplican su segunda estrategia clave, una filosofía que impregna todo el diseño del método, el divide y vencerás. El clásico, divide y vencerás. Sí, pero aplicado de forma muy inteligente. Para abordar este Eigenproblem masivo, lo descomponen en 2 pasos. Primero, usan una técnica de muestreo. En lugar de mirar la matriz entera, toman una muestra representativa de sus columnas. Como querer entender el patrón de un tapiz inmenso fijándose solo en unos pocos hilos clave para inferir el diseño. Justo esa es la idea. Esto les da una versión aproximada y mucho más pequeña del problema original. Entendido. Primero reducen la escala del problema de galáctico a planetario, por así decirlo. Y después, Incluso esa versión reducida sigue siendo demasiado compleja. Así que, segundo, dividen ese problema ya más pequeño en múltiples subproblemas independientes y mucho más manejables, que se pueden resolver en paralelo.
Ah, vale. En lugar de enfrentarse a un único enemigo gigante, lo dividen en un ejército de enemigos pequeños, que pueden derrotar uno a uno o incluso todos a la vez con múltiples procesadores. Como un estudiante ante un examen final. Ignorar el problema gigante y centrarse en los temas pequeños uno por uno. Exactamente, con la esperanza de que al final todo sume. Y por lo que veo en el artículo, la cosa no acaba ahí. El modelo tiene otra pieza, una matriz de rotación, que sirve para afinar los códigos binarios finales. Sí, Me imagino que aplican la misma lógica de divide y vencerás aquí también. exacto. Es su filosofía de trabajo. Para optimizar esa matriz de rotación, en lugar de buscar una matriz completa y densa, donde cada pieza del sistema está conectada con todas las demás, Que sería un caos. un caos. Asumen que tiene una estructura especial. Es una matriz diagonal por bloques. En cristiano esto significa que la mayoría de sus elementos son cero. Proponen crear módulos independientes, los bloques, que funcionan por su cuenta. Y eso, claro, convierte un problema enorme en muchos pequeños. Exacto. Un único problema de optimización enorme se convierte en muchos problemas pequeños e independientes, que se pueden resolver de forma increíblemente eficiente. Todo el diseño está pensado para la escalabilidad, para poder manejar datos del tamaño de Internet. Vale, la arquitectura teórica es impresionante. Una cadena de soluciones ingeniosas para problemas que parecían irresolubles. Pero todo esto, los atajos, el divide y vencerás, ¿funcionó en la práctica? La pregunta del millón. ¿Llevaron a Ishq al campo de batalla para ver si podía con los campeones del momento? Por supuesto. Los investigadores lo pusieron a prueba contra otros métodos de vanguardia en varias bases de datos muy exigentes. Usaron algunas clásicas como Cifar10 o MINST, pero la prueba de fuego fue con el gigante ISRC 2010. Que es un subconjunto de ImageNet, ¿no? Con más de 1 millón de imágenes. Sí, una bestia en términos de escala. ¿Y qué pasó? ¿Hubo paliza? Los resultados son bastante contundentes. En todas las pruebas, ISSC supera a los métodos con los que se compara, como ITQ, BPBC o CBE, que eran referentes en el campo. Pero, ¿qué es lo más destacable? No es solo que gane, sino cómo gana. El hallazgo clave es la eficiencia de los bits. ISSC consigue resultados superiores utilizando códigos binarios mucho más cortos. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Podemos ponerle números para hacernos una idea de la magnitud? Claro, por ejemplo, en los experimentos con ImageNet, un código de 3200 bits generado por ISAC a menudo supera en precisión a códigos de 12800 bits de otros métodos. O sea, con una cuarta parte de la información consiguen mejores resultados. Justo. Y esto tiene implicaciones enormes. No es solo una mejora del 10%, es un cambio de paradigma. Vaya, con una cuarta parte de la información consiguen mejores resultados. Eso no es solo una mejora, es jugar en otra liga. Totalmente. Significa que necesitas guardar muchísimos menos datos por cada imagen y las comparaciones son aún más rápidas. Exacto. El impacto en el almacenamiento y la velocidad es gigantesco. Pero hay más. El artículo también destaca la flexibilidad del método. ¿En qué sentido? En el mundo real, a menudo, la mejor representación de una imagen no viene de un solo genoma, sino de la combinación de varios. En un experimento, fusionaron dos tipos de descriptores muy diferentes para una base de datos de rostros. ISC pudo manejar esta combinación sin problemas. Mejorando aún más los resultados, supongo. Sí, mejorando aún más los resultados. ¿Y los otros métodos no pudieron? No, todos. Algunos competidores, como BPBC, están diseñados asumiendo que los datos de entrada tienen una estructura 2D específica, como una matriz de píxeles. Ah, Cuando les das un genoma combinado, que es simplemente un vector largo de números sin estructura espacial, pues simplemente no funcionan, no son aplicables. ISC, en cambio, es agnóstico a la estructura de los datos, lo que le da una ventaja práctica muy grande. o sea que no solo es más preciso y eficiente, sino también más versátil y robusto. Exactamente. Si miras los gráficos de resultados que presentan, el patrón es clarísimo. La línea que representa el rendimiento de ISCH está consistentemente por encima de todas las demás, incluso cuando usa una fracción de los bits. Lo que demuestra que su hipótesis de partida era la correcta. Sí, demuestra que preservar la estructura de las recetas de los códigos dispersos, aunque sea de forma implícita, es una estrategia mucho más efectiva que centrarse únicamente en la distancia euclidiana.
captura algo más fundamental sobre lo que hace que dos imágenes sean realmente similares para nosotros. Bueno, vamos a recapitular lo que hemos visto, porque ha sido un viaje denso. Sí lo ha sido. Hemos partido de un problema que todos experimentamos a diario, la búsqueda eficiente en bases de datos de imágenes masivas. Y hemos analizado cómo el método ISC propone una solución que empieza por cambiar las reglas del juego. En lugar de intentar preservar las distancias originales que pueden ser engañosas, se enfoca en preservar las relaciones definidas por los códigos dispersos. Esas recetas conceptuales que capturan mejor la semántica de las imágenes. Justo. Luego vimos la cadena de soluciones ingeniosas que lo hacen viable a gran escala. Primero, el atajo implícito para evitar los cálculos más costosos. Y segundo, la filosofía constante de divide y vencerás, para descomponer problemas intratables en miles de partes manejables que se pueden resolver en paralelo. Vale. La conclusión es que ISC presenta un marco muy prometedor. No solo mejora la precisión, que ya es un gran logro, sino que lo hace con una eficiencia de recursos. Menos bits, menos almacenamiento, menos tiempo de computación. Exacto. Algo que es absolutamente vital para las aplicaciones del mundo real a la escala que manejamos hoy en día. Para terminar, el propio artículo nos deja con una reflexión final muy interesante. Hemos visto que ISC ahorra muchísimo espacio en las bases de datos al usar códigos binarios más cortos. La biblioteca de imágenes codificadas se vuelve mucho más compacta. Ajá. Sin embargo, la receta para crear esos códigos, esa matriz de transformación que el sistema aprende, es grande y su tamaño crece con la complejidad de las imágenes. Es una paradoja fascinante. Ahorras espacio en un lado, en los códigos de las imágenes, pero lo gastas en otro, en el modelo para generar los códigos. Ya a medida que los datos visuales se vuelvan aún más ricos y de mayor dimensión, con vídeos en 8K o imágenes de satélite hiperespectrales, Esta paradoja se agudizará, claro. y esto nos plantea una pregunta para el futuro. ¿Cuál será el verdadero cuello de botella? ¿Almacenar los billones de imágenes codificadas o almacenar los mapas cada vez más complejos que necesitamos para poder encontrarlas? Es como preguntarse si en el futuro será más difícil almacenar todos los libros de una biblioteca gigantesca o el propio catálogo, que se ha vuelto tan complejo e inteligente que ocupa su propio edificio. Una pregunta muy buena. Es una pregunta abierta, que redefine dónde reside la complejidad. Ya no está solo en los datos, sino en la inteligencia que usamos para organizarlos. Con esa idea en mente, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.